¿Estás listo para descubrir los secretos ocultos, mitos y leyendas que han marcado a las civilizaciones antiguas? Sumérgete en historias que desafían la historia y no olvides suscribirte y activar la campana para más misterios increíbles. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones antiguas han guardado secretos que aún hoy nos fascinan y desconciertan. Estos misterios no solo revelan sus conocimientos y creencias, sino también aspectos ocultos de su historia, tecnología y cultura. A lo largo de los siglos, han dejado pistas en monumentos, textos y artefactos que parecen desafiar nuestra comprensión moderna. Descubrir qué secretos guardan estas civilizaciones nos permite conectar con su esencia y entender mejor su legado. Cada descubrimiento nos acerca a respuestas que parecen estar fuera de nuestro alcance, pero que, con paciencia y curiosidad, podemos empezar a desentrañar. Estos secretos ocultos pueden incluir conocimientos avanzados en astronomía, técnicas de construcción sorprendentes o incluso relatos de mitos que contienen verdades escondidas. La historia de las civilizaciones antiguas está llena de enigmas que desafían la lógica y la ciencia moderna. Muchas veces las pistas están en símbolos, jeroglíficos o en lugares sagrados que aún no han sido completamente descifrados. La clave para entender sus secretos radica en la interpretación de estos signos y en la conexión entre diferentes culturas que compartieron conocimientos y creencias similares. Es un viaje fascinante hacia lo desconocido, donde cada hallazgo puede cambiar nuestra percepción del pasado. Al explorar estos secretos, también descubrimos leyendas y cuentos cortos que transmitieron sus mitos y creencias. Estas historias, muchas veces encriptadas en relatos orales o en textos sagrados, contienen verdades ocultas sobre su visión del mundo, sus dioses y sus rituales. La mitología de estas civilizaciones revela una comprensión profunda de fenómenos naturales y universales, envueltos en simbolismo y misterio. Al desentrañar estos relatos, podemos entender mejor sus valores y su forma de interpretar la existencia, manteniendo vivo el legado de sus secretos más profundos. Las primeras civilizaciones que surgieron en la historia de la humanidad son un enigma lleno de secretos. Sumeria, considerada la cuna de la escritura y la civilización, todavía guarda misterios sobre sus verdaderos orígenes y las tecnologías que utilizaban. Sus zigurats imponentes y sus inscripciones cuneiformes nos hablan de un conocimiento avanzado, pero muchos detalles permanecen ocultos, como si el tiempo hubiera borrado parte de su historia. ¿Qué conocimientos secretos poseían que aún no hemos descubierto? Por otro lado, Egipto nos fascina con sus faraones, pirámides y misteriosos jeroglíficos. La construcción de las pirámides, en particular, sigue siendo un enigma, con teorías que sugieren conocimientos secretos de ingeniería y astronomía que aún no comprendemos por completo. Los templos y tumbas están llenos de símbolos que parecen contener mensajes ocultos, quizás relacionados con conocimientos esotéricos o poderes sobrenaturales que los antiguos egipcios creían poseer. ¿Qué secretos guardan sus monumentos aún por revelar? Ambas civilizaciones, Sumeria y Egipto, nos dejan una sensación de que hay mucho más por descubrir. Sus avances tecnológicos, sus creencias religiosas y sus rituales secretos nos invitan a imaginar qué conocimientos ocultos podrían haber tenido. La verdad es que, a pesar de los siglos transcurridos, todavía hay muchas preguntas sin responder, y cada descubrimiento nuevo nos acerca un poco más a entender los misterios que estas civilizaciones antiguas quisieron mantener en secreto. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones antiguas crearon mitos para explicar cómo surgió el mundo. En Mesopotamia, los sumerios narraron que el universo nació del caos primordial, donde dioses como Apsu y Tiamat dieron origen a la tierra y los cielos a través de batallas cósmicas. Estos relatos reflejaban su visión de un orden divino emergiendo del caos, y cada elemento natural tenía un origen divino que explicaba su existencia y función en el mundo. La mitología sumeria, por tanto, no solo era una historia, sino un marco para entender su realidad y su lugar en el cosmos. En Egipto, los mitos de la creación
giraban en torno a la diosa Nun, que representaba el agua primordial. Según sus relatos, el mundo surgió de las aguas caóticas en un acto de autocreación de la divinidad Atum, quien emergió del caos y dio origen a los demás dioses y al mundo. Este relato simbolizaba el ciclo de la vida y la muerte, y la creencia en un orden divino que se renovaba constantemente. La historia reflejaba la visión egipcia de un universo en equilibrio, donde todo surgía de la nada gracias a la voluntad de los dioses. En otras culturas, como la maya, el mundo fue creado a partir de un sacrificio divino. Los relatos cuentan que los dioses creadores, como Tepeu y Gucumatz, dieron forma a la tierra, el cielo y la humanidad mediante palabras y rituales sagrados. La narrativa maya enfatizaba la colaboración de los dioses en un acto de creación que requería sacrificio y cooperación, reflejando su visión del mundo como un espacio en constante construcción y renovación. Estos mitos transmitían la importancia de la armonía entre los seres humanos y lo divino para mantener el equilibrio del cosmos. Las pirámides de Egipto siguen siendo uno de los mayores misterios de la antigüedad. A pesar de los avances tecnológicos, aún no se comprende completamente cómo lograron construir estructuras tan precisas y duraderas sin la tecnología moderna. La precisión en el alineamiento con los puntos cardinales y la perfección en el corte de las piedras desafían las explicaciones convencionales. ¿Cómo lograron mover bloques de toneladas sin maquinaria avanzada? Muchos expertos creen que utilizaban técnicas que aún no hemos descubierto, lo que alimenta teorías sobre conocimientos perdidos o tecnologías ocultas. La precisión en la colocación de las piedras y la complejidad de los pasajes internos son enigmas que aún no tienen respuesta definitiva, dejando abiertas muchas preguntas sobre sus métodos y propósitos originales. Otra cuestión fascinante es la tecnología que pudieron haber empleado para construir las cámaras internas y pasajes secretos. Algunos investigadores sugieren que utilizaban sistemas de poleas, rampas y quizás conocimientos astronómicos avanzados. Sin embargo, no hay registros escritos que expliquen claramente sus técnicas, lo que aumenta el misterio. Además, la durabilidad de las pirámides plantea dudas sobre los materiales y métodos utilizados en su construcción, que parecen superar las capacidades de la ingeniería antigua conocida. La precisión en la orientación y la alineación con eventos astronómicos, como los solsticios, también sugiere un conocimiento astronómico avanzado que aún no logramos comprender completamente. Los enigmas sin resolver también incluyen los secretos de las cámaras funerarias y los sistemas de ventilación internos. Algunas teorías sugieren que las pirámides estaban equipadas con mecanismos ocultos para proteger los tesoros y los secretos de los faraones. La existencia de pasajes ocultos y cámaras secretas, que aún no han sido explorados completamente, alimenta las especulaciones sobre conocimientos esotéricos y tecnologías perdidas. La precisión en la construcción y la alineación con fenómenos celestiales indican que estas estructuras tenían un propósito más allá de lo evidente, quizás relacionados con rituales astronómicos o conocimientos esotéricos que se han perdido en el tiempo. En las civilizaciones perdidas, muchas deidades que una vez fueron veneradas han caído en el olvido, sus nombres y relatos casi desaparecidos con el tiempo. Sin embargo, algunos registros y artefactos sugieren que estas deidades tenían un papel fundamental en la vida cotidiana y en los rituales sagrados. Estas deidades olvidadas a menudo representaban fuerzas naturales, como el viento, el agua o la tierra, y eran invocadas para proteger a las comunidades o asegurar buenas cosechas. La ausencia de sus nombres en los registros actuales hace que su historia sea aún más misteriosa, pero su influencia se puede detectar en símbolos y estructuras antiguas que aún perduran en ruinas y petroglifos. Algunas de estas deidades olvidadas estaban relacionadas con fenómenos celestiales, como estrellas o eclipses, y su culto se realizaba en lugares remotos y sagrados. Los sacerdotes de estas civilizaciones creían que estas deidades controlaban aspectos cruciales de la existencia, y sus rituales buscaban apaciguarlas o pedir su favor.
la falta de registros escritos precisos hace que muchas de estas historias sean solo conjeturas, pero la evidencia arqueológica revela que su influencia era profunda, dejando huellas en monumentos y en la cultura material que aún nos sorprenden. Entre las deidades olvidadas, algunas estaban vinculadas a animales sagrados que representaban sus poderes o atributos. Estos animales, como jaguares, serpientes o aves, eran considerados encarnaciones divinas y se les rendía culto en templos y santuarios. La conexión entre estas criaturas y las deidades refleja una visión del mundo en la que lo espiritual y lo natural estaban intrínsecamente ligados. Aunque sus nombres se han perdido, sus símbolos y su presencia en el arte antiguo nos ofrecen pistas sobre su importancia y su papel en la cosmovisión de estas civilizaciones extintas. Existen lugares sagrados en civilizaciones antiguas que aún hoy en día mantienen su misterio y poder. Estos sitios, muchas veces construidos en lugares de difícil acceso o con técnicas que desafían la lógica moderna, parecen absorber la energía de sus alrededores. Al visitarlos, algunos sienten una presencia inexplicable, como si las fuerzas divinas aún residieran allí. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, no solo es una maravilla arquitectónica, sino que también se cree que posee propiedades energéticas que trascienden el tiempo. La precisión con la que fue construida y su alineación con los puntos cardinales refuerzan la idea de que estos sitios fueron diseñados con un conocimiento oculto, quizás de civilizaciones perdidas que dominaban energías que hoy desconocemos. Otro lugar que envuelve misterios es el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Sus escalinatas y la serpiente de piedra, que parece deslizarse durante los equinoccios, sugieren un conocimiento astronómico avanzado. Se dice que en ciertos momentos del año, la energía en ese sitio se intensifica, creando un efecto que algunos interpretan como una conexión con fuerzas superiores. La leyenda cuenta que estos lugares fueron diseñados no solo como centros religiosos, sino también como concentradores de energía cósmica. La exactitud en su orientación y las alineaciones con fenómenos celestiales refuerzan la idea de que en estos sitios aún habitan secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado y del poder que las civilizaciones antiguas tenían sobre su entorno. En las montañas sagradas de Tibet, antiguos monasterios y templos parecen estar en sintonía con energías invisibles. La ubicación en lugares elevados y remotos, junto con sus rituales ancestrales, sugieren que estos sitios fueron elegidos por su capacidad de canalizar energías cósmicas. Los viajeros que han llegado a estos lugares reportan sensaciones de paz profunda y experiencias inexplicables. La tradición indica que estos sitios contienen portales hacia dimensiones desconocidas y que su poder reside en su conexión con la Tierra y el cosmos. La historia y los hallazgos arqueológicos apuntan a que estos lugares fueron utilizados para rituales que buscaban activar y controlar energías que aún hoy enigma a los investigadores. Las leyendas que rodean a los faraones y sus tumbas son tan misteriosas como las propias estructuras que las albergan. Se dice que en las cámaras secretas, ocultas tras pasajes y trampas, se guardan tesoros inimaginables y secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia antigua. Muchos creen que estas tumbas están protegidas por maldiciones, que aún hoy en día mantienen en silencio los secretos de los reyes. La idea de que los faraones poseían conocimientos ocultos y poderes sobrenaturales alimenta las leyendas que se han transmitido a lo largo de los siglos, haciendo que cada descubrimiento sea una ventana a un pasado lleno de enigmas y misterios sin resolver. Se cuenta que algunos faraones, como Tutankamón, escondieron en sus tumbas objetos mágicos y símbolos de poder que aún hoy en día generan fascinación. La leyenda dice que estos objetos contienen poderes que podrían alterar el destino de quienes los descubren. La creencia en maldiciones y guardianes sobrenaturales ha hecho que muchas tumbas permanezcan intactas, protegidas por fuerzas invisibles que desafían la lógica y la ciencia. La historia de estos secretos ha alimentado teorías de conspiración y leyendas urbanas, manteniendo vivo el misterio de lo que realmente yace en las profundidades de esas tumbas milenarias.
Muchos exploradores y arqueólogos han intentado desentrañar estos secretos, pero las leyendas advierten que algunos conocimientos están destinados a permanecer ocultos. La idea de que las tumbas contienen no solo objetos materiales, sino también conocimientos espirituales y mágicos, hace que cada hallazgo sea considerado sagrado y peligroso. La historia de los faraones y sus secretos sigue siendo uno de los mayores enigmas de las civilizaciones antiguas, alimentando la imaginación y el misterio en cada rincón del desierto egipcio. ¿Qué otros secretos podrían estar aún escondidos en esas cámaras selladas por el tiempo? Los textos sagrados de las antiguas civilizaciones son mucho más que simples escritos. Son portales a conocimientos ocultos que solo unos pocos elegidos lograron entender. Estos manuscritos, a menudo escondidos en templos o tumbas, contienen secretos sobre el cosmos, la creación y poderes divinos que trascienden el tiempo. La mayoría de estos textos están escritos en lenguas antiguas y símbolos enigmáticos, diseñados para proteger su contenido de aquellos que no estaban preparados para comprenderlos. La transmisión de estos conocimientos se realizaba mediante rituales secretos y ceremonias que solo los sacerdotes y sabios dominaban, asegurando que su sabiduría permaneciera oculta a ojos indiscretos. La importancia de estos manuscritos radica en que revelan no solo aspectos religiosos, sino también avances en astronomía, medicina y tecnología que en su tiempo estaban muy adelantados a su era. La búsqueda de estos textos ha llevado a arqueólogos y estudiosos a explorar ruinas y cámaras secretas, en un intento por descifrar sus códigos y desbloquear los misterios que contienen. La mayoría de estos manuscritos están escritos en papiros, códices o tablillas de arcilla, conservados en museos o en archivos secretos, esperando ser interpretados por quienes tengan la clave para entender su lenguaje y simbolismo. Sin duda, estos textos sagrados representan un legado de conocimientos ocultos que desafían nuestra comprensión moderna y que aún hoy en día mantienen su misterio intacto. Al abrir estos manuscritos, los sabios de la antigüedad lograban acceder a secretos que parecían mágicos. Algunos textos describen rituales para invocar energías cósmicas, otros contienen mapas estelares que predicen eventos futuros, y algunos revelan fórmulas para curar enfermedades con conocimientos que parecen milagros. La escritura en estos documentos es enigmática, con símbolos que parecen un código, diseñado para ser entendido solo por quienes estaban iniciados en su misterio. La transmisión de estos conocimientos se hacía en secreto, en ceremonias que duraban horas o incluso días, donde los sacerdotes descifraban y transmitían el contenido a los elegidos. La importancia de estos textos radica en que contienen avances científicos y espirituales que en su tiempo estaban muy por delante de otras culturas. La búsqueda de estos manuscritos ha impulsado expediciones a sitios arqueológicos en todo el mundo, en una carrera por desenterrar y comprender su significado oculto. La mayoría de estos documentos están escritos en papiros o en tablillas de arcilla, muchos de los cuales permanecen en museos o en colecciones privadas, esperando ser descifrados. Sin duda, estos textos sagrados son una ventana a un conocimiento ancestral que aún hoy en día nos fascina y desafía nuestra comprensión del pasado. Los mayas y aztecas dejaron un legado lleno de enigmas que aún fascinan a los investigadores. Sus monumentos y códices contienen símbolos y conocimientos que parecen ir más allá de su tiempo, como si ocultaran secretos de una sabiduría ancestral. La precisión de sus calendarios y la complejidad de sus escrituras aún no han sido completamente descifradas, lo que alimenta teorías sobre conocimientos ocultos y poderes místicos. ¿Qué misterios se esconden en esas piedras y códices que solo unos pocos lograron entender? La respuesta podría estar en sus rituales y en las leyendas que han perdurado a través de los siglos. Uno de los mayores misterios es el significado profundo de sus códices, que contienen mapas astronómicos, predicciones y rituales religiosos. La mayoría de estos manuscritos fueron destruidos durante la conquista, dejando solo fragmentos que aún no se comprenden por completo. Algunos creen que contienen conocimientos de astronomía avanzada y técnicas de adivinación que podrían rivalizar con las ciencias modernas.
La forma en que estos pueblos lograron sincronizar sus calendarios con eventos celestiales y su relación con deidades aún es un enigma que invita a la exploración y a la especulación. Las leyendas aztecas y mayas también están llenas de relatos sobre seres sobrenaturales y dioses que poseían conocimientos secretos. Algunas historias hablan de guerreros que alcanzaron estados de iluminación y sabiduría suprema, capaces de comunicarse con el cosmos. Estas narrativas no solo reflejan su cosmovisión, sino que también sugieren que poseían técnicas y rituales para acceder a niveles de conciencia superiores. La conexión entre sus mitos y sus prácticas espirituales sigue siendo un misterio que invita a seguir investigando en sus sitios arqueológicos y textos antiguos. Las runas son mucho más que simples símbolos grabados en piedra o madera. Son portadoras de secretos ancestrales que revelan el conocimiento oculto de civilizaciones antiguas. Cada línea, cada forma, tiene un significado profundo que va más allá de su apariencia superficial, sirviendo como un puente entre el mundo visible y el espiritual. Los antiguos sabían que estas inscripciones podían activar energías y transmitir mensajes codificados solo comprensibles para quienes dominaban su lenguaje secreto. La interpretación de estas runas requiere no solo conocimiento, sino también intuición, pues en ellas se esconden mensajes que han perdurado a través de los siglos, esperando ser descifrados por quienes buscan entender los misterios del pasado. Estas lenguas antiguas, muchas de ellas ya extintas, contienen códigos y significados que solo unos pocos expertos lograron comprender. Las runas no solo eran un medio de comunicación, sino también herramientas mágicas y rituales, utilizadas para invocar protección, sabiduría o incluso para predecir el futuro. La complejidad de sus símbolos revela un conocimiento profundo de la cosmología y las fuerzas naturales, transmitido de generación en secreto. Descifrar estos signos es como abrir una puerta a un mundo oculto, donde cada línea y cada curva encierra un mensaje que conecta a los humanos con las fuerzas invisibles que gobernaban su universo. Al estudiar las runas, los investigadores descubren que muchas de ellas contienen códigos numéricos y patrones que representan conceptos universales, ciclos, energías y relaciones cósmicas. Estos símbolos eran utilizados en ceremonias y rituales para activar poderes ocultos, y su significado se transmitía oralmente o mediante códices secretos. La verdadera magia de estas lenguas radica en su capacidad para conectar a quienes las entendían con un conocimiento ancestral que trasciende el tiempo. En cada inscripción se puede encontrar un mensaje cifrado que revela la visión del mundo de esas civilizaciones, un legado de sabiduría que aún hoy nos invita a explorar los secretos que guardan las runas. Las civilizaciones del Valle del Indo siguen siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos. A pesar de los hallazgos de ciudades planificadas con sistemas de drenaje avanzados, aún no se comprende completamente el significado de sus símbolos y escrituras. ¿Qué secretos ocultaban sus inscripciones? La falta de una clave para descifrar su sistema de escritura impide entender su historia y cultura en profundidad, dejando muchas preguntas sin respuesta. Otro gran misterio es la desaparición repentina de la civilización. ¿Por qué abandonaron sus ciudades de manera tan abrupta? No hay evidencia clara de guerras o desastres naturales que expliquen su declive, lo que alimenta teorías sobre cambios climáticos, migraciones o incluso contactos con civilizaciones desconocidas. La falta de registros escritos claros hace que estas hipótesis sean solo conjeturas. Además, los artefactos encontrados en el Valle del Indo muestran un alto nivel de sofisticación, pero su función exacta aún no se ha determinado. ¿Eran objetos religiosos, herramientas o símbolos de poder? La falta de contexto claro para estos objetos aumenta el misterio, dejando abiertas muchas interpretaciones y teorías sin confirmar. La verdadera historia de esta civilización aún está oculta en las sombras del pasado.
Los mitos griegos no son solo relatos fantásticos, sino que esconden verdades antiguas sobre la naturaleza, el poder y la humanidad. Muchas de estas historias fueron transmitidas oralmente durante siglos, sirviendo como enseñanzas y explicaciones para fenómenos naturales y eventos inexplicables en aquel entonces. Por ejemplo, el mito de Prometeo, que robó el fuego a los dioses, simboliza la búsqueda del conocimiento y la rebelión contra la autoridad divina, reflejando quizás los conflictos de las civilizaciones antiguas con sus propias leyes y límites. Otra historia que revela verdades ocultas es la leyenda de la Atlántida, una civilización avanzada que supuestamente desapareció en un cataclismo. Aunque muchos la consideran un mito, algunos arqueólogos creen que puede estar basada en recuerdos de civilizaciones reales que fueron destruidas por desastres naturales. Estas historias nos muestran cómo las antiguas civilizaciones intentaban entender y explicar su mundo, dejando pistas en sus mitos que aún hoy nos intrigan y desafían. Los mitos de dioses y héroes también contienen verdades sobre las creencias y valores de las civilizaciones griegas. La historia de Hércules, por ejemplo, refleja la importancia del valor, la fuerza y la superación personal, pero también puede interpretarse como una metáfora de los desafíos que enfrentaban los antiguos en su vida cotidiana. Estas historias, en su aparente fantasía, encierran enseñanzas y verdades que aún resuenan en nuestra cultura moderna. En la mitología nórdica, los dioses y criaturas misteriosas ocupan un lugar central que revela secretos profundos sobre su cosmovisión. Odín, el dios principal, es conocido por su sabiduría infinita y su búsqueda constante de conocimiento, incluso sacrificando un ojo para obtener visiones del destino. A su lado, Thor, el dios del trueno, no solo protege a los dioses, sino que también encarna la fuerza bruta y la valentía, con su martillo Mjolnir que simboliza poder y protección. Pero no todo es luz en este panteón. Criaturas como los Jotun, gigantes que desafían a los dioses, representan las fuerzas caóticas de la naturaleza y el caos primordial. También están los seres como los elfos oscuros y los enanos, que habitan en los rincones ocultos del mundo y guardan secretos ancestrales. La mitología nórdica está llena de relatos donde estas criaturas y dioses interactúan en batallas épicas y pactos misteriosos, revelando una visión del universo donde el equilibrio entre orden y caos es fundamental. La presencia de seres como Fenrir, el lobo gigante destinado a enfrentarse a Odín, y Jormungandr, la serpiente marina que rodea Midgard, añade un aire de misterio y fatalismo a estas historias. Cada uno de estos personajes encarna aspectos profundos del espíritu nórdico, reflejando sus miedos, sus valores y su visión del destino. La mitología nórdica, por tanto, no solo es un conjunto de relatos fantásticos, sino un espejo de una cultura que valoraba la fuerza, la sabiduría y el respeto por las fuerzas naturales y sobrenaturales que gobernaban su mundo. En Oriente, las civilizaciones antiguas guardaban secretos profundos en sus tradiciones y textos sagrados. La sabiduría oculta en estas culturas se transmitía a través de símbolos, proverbios y rituales que buscaban comprender el equilibrio del universo y la conexión entre el hombre y la naturaleza. Estos conocimientos no solo eran religiosos, sino también filosóficos, ofreciendo enseñanzas que aún hoy sorprenden por su profundidad y misterio. Los templos y monasterios en países como China, Japón y la India eran centros de sabiduría donde los monjes y sabios preservaban conocimientos secretos. A través de meditaciones, caligrafía y estudios astronómicos, buscaban entender los misterios del cosmos y la vida. Muchas de estas enseñanzas permanecen ocultas para el mundo exterior, solo accesibles a quienes lograban alcanzar un alto nivel de iluminación y comprensión espiritual. Otra faceta de la sabiduría oculta en Oriente se encuentra en las prácticas taoístas y budistas, que contienen secretos sobre la armonía interna y el equilibrio con el universo. Estos conocimientos, transmitidos de generación en generación, incluyen técnicas de meditación, alquimia y filosofía que buscan alcanzar la iluminación y la inmortalidad.
muchas de estas enseñanzas permanecen encriptadas en símbolos y rituales que solo unos pocos logran descifrar. Las leyendas mayas están profundamente conectadas con la astronomía, ya que sus profecías y mitos se basaban en los movimientos celestiales. Los antiguos mayas observaban los ciclos de Venus, Marte y otros planetas, interpretando estos patrones como mensajes divinos que predicen eventos futuros. La precisión de sus calendarios, como el Tzolk'in y el Hab, refleja su conocimiento avanzado del cosmos y su creencia en que los astros influían en el destino de la humanidad. Estas leyendas no solo explicaban fenómenos naturales, sino que también servían como guías para la toma de decisiones y rituales sagrados, revelando un universo donde la astronomía y la espiritualidad estaban intrínsecamente unidas. Una de las leyendas más famosas habla del fin del ciclo del calendario maya, que muchos interpretaron como una profecía de catástrofe. Sin embargo, los sabios mayas veían en ese ciclo una oportunidad de renovación, creyendo que los cambios en los astros marcarían un nuevo comienzo para la humanidad. Estas profecías ocultas estaban codificadas en jeroglíficos y en las alineaciones de los planetas, que solo los sacerdotes entendían completamente. La precisión con la que predijeron eventos astronómicos y su relación con los ciclos temporales revela un conocimiento secreto que aún hoy asombra a los investigadores, mostrando una civilización que veía en el cielo el reflejo de su destino. Otra leyenda cuenta que los mayas tenían un calendario oculto, reservado solo para los iniciados, que predice eventos cósmicos y terrestres con una precisión asombrosa. Este calendario secreto se basaba en alineaciones astronómicas que solo unos pocos podían interpretar, y se utilizaba para determinar momentos clave para realizar ceremonias y sacrificios. La creencia en estas profecías ocultas reforzaba su visión del cosmos como un sistema interconectado, donde cada movimiento celestial tenía un significado profundo. La sabiduría astronómica maya, transmitida en secreto, sigue siendo un misterio que revela cuánto conocían sobre los secretos del universo y cómo estos conocimientos guiaban su destino y cultura. En las islas remotas de Oceanía, las leyendas y mitos se transmiten oralmente de generación en generación, formando un tapiz de historias que explican el origen del mundo, los dioses y las criaturas que habitan sus aguas y selvas. Estas historias reflejan una profunda conexión con la naturaleza y el mar, que son considerados sagrados y vitales para su existencia. Los ancianos actúan como guardianes de estos relatos, que a menudo contienen enseñanzas sobre el respeto por los recursos naturales y la armonía con el entorno. La mitología de estas culturas revela un universo donde los dioses y los espíritus interactúan con los humanos en formas que aún hoy fascinan y enseñan a quienes estudian sus tradiciones. Uno de los mitos más conocidos en estas islas habla de la creación del archipiélago por un dios que con su poder moldeó las islas a partir de fragmentos de tierra lanzados desde el cielo. Estas historias explican no solo el origen de las tierras, sino también la presencia de criaturas míticas como los canoeros espirituales y los guardianes del mar, que protegen a su pueblo de los peligros y guían a los navegantes en sus viajes. La narrativa se entrelaza con rituales y ceremonias que honran a estos seres, fortaleciendo la identidad cultural y el vínculo con el mar, que es considerado un ser vivo lleno de espíritus y poderes ancestrales. Las leyendas también hablan de héroes y ancestros que descendieron del cielo o del mar para enseñar a los primeros habitantes cómo vivir en armonía con la naturaleza. Estas figuras míticas son veneradas en templos y sitios sagrados, donde se realizan ceremonias para recordar sus enseñanzas y mantener viva la memoria de sus hazañas. La cultura de estas islas remotas se basa en un profundo respeto por los espíritus de los ancestros, quienes todavía, según creen, guían y protegen a su pueblo desde el mundo espiritual, asegurando la continuidad de sus tradiciones y su conexión con el cosmos. Los códices antiguos son auténticos tesoros encriptados de conocimientos que han desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos.
Estos manuscritos, elaborados con materiales delicados como corteza de árbol o fibra de amate, contienen símbolos y dibujos que parecen ser un lenguaje cifrado. La clave para entender estos secretos radica en descifrar los patrones y códigos ocultos en sus ilustraciones. Cada línea, cada figura, puede esconder información sobre astronomía, medicina, rituales o incluso mapas de lugares sagrados. La complejidad de estos códices revela que no solo eran registros, sino también sistemas de transmisión de conocimientos reservados para iniciados. La encriptación en estos textos no solo protegía información valiosa, sino que también servía como un mecanismo de control, asegurando que solo unos pocos pudieran acceder a verdades profundas sobre su civilización. La dificultad para descifrarlos ha llevado a muchas teorías, desde que contienen conocimientos avanzados hasta que son simples símbolos religiosos. Sin embargo, los expertos continúan buscando patrones y claves en estos enigmáticos documentos, intentando desvelar los secretos que guardan en sus encriptados. Cada descubrimiento aporta una pieza más al rompecabezas, revelando que estos códices eran mucho más que simples registros. Eran portales a un conocimiento ancestral que aún nos desafía a entender. Muchos de estos códices contienen códigos numéricos y pictogramas que parecen seguir patrones específicos, como si fueran un lenguaje secreto. Los investigadores han dedicado años a buscar claves en estos símbolos, comparándolos con otros registros antiguos y usando técnicas modernas de análisis. La encriptación no solo servía para proteger conocimientos, sino también para transmitir enseñanzas que solo los iniciados podían comprender. Algunos símbolos representan conceptos astronómicos, otros rituales religiosos, y algunos parecen ser mapas estelares o instrucciones para ceremonias sagradas. La dificultad radica en que estos códigos no siguen un sistema universal, sino que varían según la cultura y la región, lo que complica aún más su interpretación. Sin embargo, la perseverancia de los expertos ha permitido descubrir que algunos códices contienen conocimientos avanzados en matemáticas y astronomía, mucho antes de lo que se pensaba. La encriptación, por tanto, era una forma de preservar y transmitir conocimientos sagrados, asegurando que solo los verdaderos guardianes pudieran acceder a ellos. Cada símbolo, cada patrón, es una puerta a un pasado lleno de misterios y sabiduría oculta que aún estamos intentando comprender. Otra faceta fascinante de estos códices es la presencia de diagramas y esquemas que parecen representar conceptos abstractos o conocimientos científicos. Algunos dibujos muestran patrones que podrían ser mapas astronómicos o diagramas de cosmología, mientras que otros parecen ser instrucciones para realizar rituales o medicinas. La encriptación en estos casos no solo oculta información, sino que también la codifica en símbolos que solo los iniciados podían interpretar correctamente. La dificultad de descifrar estos diagramas radica en la falta de una clave universal, pero los avances en análisis comparativos y en la interpretación de símbolos antiguos están revelando que estos códices contienen conocimientos avanzados en áreas como la astronomía, la medicina y la ingeniería. La encriptación, en definitiva, era una forma de proteger conocimientos sagrados y científicos, asegurando que solo los sabios y sacerdotes pudieran acceder a ellos. Cada descubrimiento en estos códices nos acerca más a entender cómo estas civilizaciones transmitían sus conocimientos de forma segura y encriptada, manteniendo vivo un legado de sabiduría ancestral que aún nos desafía a comprender en su totalidad. Las civilizaciones del Mediterráneo, especialmente Grecia y Roma, están llenas de enigmas que aún desafían a los expertos. La antigua Grecia, cuna de la filosofía y la democracia, oculta misterios en sus templos y textos sagrados, cuyos secretos parecen estar encriptados en símbolos y rituales que solo unos pocos comprenden. La enigmática construcción del Partenón, por ejemplo, no solo refleja una maestría arquitectónica, sino también un conocimiento oculto que podría estar relacionado con conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados. ¿Qué secretos guardan sus esculturas y relieves? La historia sugiere que podrían ser códigos que revelan conocimientos perdidos, esperando ser descifrados por quienes se atrevan a explorar más allá de la superficie.
Por otro lado, Roma, con su vasto imperio y su ingeniería impresionante, también alberga enigmas en sus monumentos y textos antiguos. La ingeniería de acueductos y caminos romanos revela un conocimiento técnico avanzado, pero algunos misterios apuntan a que también poseían conocimientos ocultos sobre energía y cosmología. La famosa ciudad de Roma, con sus ruinas y templos, parece estar diseñada con un propósito más allá de lo visible, quizás para alinear energías o transmitir mensajes secretos a través de sus estructuras. La existencia de inscripciones y símbolos en sus monumentos sugiere que los romanos dejaron pistas encriptadas para futuras generaciones, que aún buscan entender el verdadero alcance de su sabiduría. Estos enigmas en Grecia y Roma no solo reflejan su avanzada cultura, sino también la existencia de conocimientos secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia antigua. La posibilidad de que hayan dejado mensajes codificados en sus obras y monumentos nos invita a seguir investigando, a buscar patrones y símbolos que puedan revelar verdades ocultas. La historia oficial quizás solo sea la superficie de un vasto océano de conocimientos encriptados, esperando a ser descubiertos por aquellos que se atrevan a mirar más allá de lo evidente. Los templos antiguos no solo eran lugares de culto, sino que su arquitectura escondía secretos profundos. Cada columna, cada relieve, tenía un significado simbólico que transmitía mensajes ocultos a quienes sabían interpretarlos. La forma de las estructuras, sus proporciones y detalles minuciosos estaban diseñados para reflejar conceptos cosmológicos y religiosos. Por ejemplo, en los templos griegos, el uso de proporciones matemáticas precisas buscaba conectar lo terrenal con lo divino, creando un puente entre los humanos y los dioses mediante la geometría sagrada. En otros templos, como los egipcios, el simbolismo se expresa en la orientación y en los elementos arquitectónicos. Las pirámides y templos alineados con los puntos cardinales tenían un significado astronómico y espiritual, conectando el cielo y la tierra. Los jeroglíficos y las esculturas no solo narraban historias, sino que también servían como amuletos protectores y portadores de poder. Cada símbolo, cada figura, estaba cargada de un mensaje oculto que solo los iniciados podían comprender, revelando secretos sobre la vida, la muerte y el cosmos. En los templos mesoamericanos, como los mayas y aztecas, la arquitectura también servía como un mapa del universo. Los templos escalonados y las plataformas estaban diseñados para representar los niveles del cosmos y los caminos de los dioses. Los relieves y las pinturas contenían historias codificadas que explicaban mitos de creación y la conexión entre los mundos espiritual y terrenal. Estos templos no solo eran lugares de adoración, sino también de enseñanza secreta, donde el simbolismo oculto revelaba conocimientos ancestrales sobre la existencia y el destino humano. En lo profundo de la selva amazónica, aún hoy se descubren vestigios de civilizaciones perdidas que desafían nuestra comprensión. Estas culturas antiguas dejaron tras de sí estructuras misteriosas, como enigmáticos caminos y restos de templos cubiertos por la vegetación. La dificultad de explorarlas ha alimentado innumerables teorías sobre su tamaño, alcance y conocimientos avanzados en astronomía y arquitectura. La Amazonía, con su densa vegetación y clima implacable, ha protegido estos secretos durante siglos, creando un aura de misterio que aún fascina a arqueólogos y aventureros por igual. Uno de los mayores enigmas es la existencia de estructuras que parecen estar alineadas con eventos astronómicos, como solsticios y eclipses. Estas construcciones, muchas aún sin explorar, sugieren que estas civilizaciones tenían un profundo conocimiento del cosmos. Sin embargo, la falta de registros escritos y la destrucción natural han dificultado comprender su propósito real. La selva, con su implacable crecimiento, ha ido cubriendo estos secretos, dejando solo pistas en las piedras y en las leyendas que aún sobreviven entre las comunidades indígenas. A pesar de los obstáculos, algunos hallazgos recientes han revelado ciudades enteras ocultas bajo la vegetación, con plazas, canales y viviendas que muestran un nivel de planificación sorprendente. Estas ciudades perdidas
parecen haber sido centros de poder y conocimiento, con un sistema de organización social complejo. La interacción entre la naturaleza y estas construcciones antiguas continúa siendo un misterio, pues aún no se sabe cómo lograron sobrevivir en un entorno tan hostil, ni qué conocimientos tenían sobre la ecología y la ingeniería natural. Los relatos de las comunidades indígenas también aportan pistas valiosas. Muchas cuentan historias de seres y objetos misteriosos que emergen de la selva en momentos de cambio, reforzando la idea de que estas civilizaciones tenían una conexión profunda con su entorno natural y espiritual. La combinación de evidencia arqueológica y mitos antiguos sigue alimentando la fascinación por estos secretos, que parecen estar allí, esperando ser descubiertos por quienes se atrevan a adentrarse en la Amazonía y desentrañar sus enigmas. Uno de los mayores enigmas son los artefactos que parecen desafiar las leyes del tiempo y la tecnología. Objetos que, por su antigüedad, muestran detalles y técnicas que no corresponden con las capacidades conocidas de las civilizaciones antiguas. Estos artefactos, encontrados en sitios remotos, revelan un conocimiento avanzado que aún no logramos comprender completamente. La precisión en su fabricación y los materiales utilizados dejan a los arqueólogos perplejos, cuestionando si estas civilizaciones tenían acceso a conocimientos perdidos o si hubo influencias externas que aún no podemos identificar. Entre estos objetos misteriosos destacan las estatuas con proporciones perfectas y detalles que parecen más propios de la tecnología moderna que de la antigüedad. Algunas muestran mecanismos internos que, al ser estudiados, parecen ser relojes o dispositivos de medición precisos, pero sin ninguna evidencia de cómo fueron construidos con las herramientas de su tiempo. La presencia de estos artefactos en sitios arqueológicos remotos alimenta las teorías sobre contactos con civilizaciones perdidas o incluso seres de otros mundos, dejando a los expertos con más preguntas que respuestas. También existen objetos que parecen ser mapas o dispositivos de navegación, pero con coordenadas y símbolos que no corresponden a ninguna cultura conocida. Algunos investigadores sugieren que estos artefactos podrían ser mapas estelares o instrumentos para viajes astronómicos, lo que indicaría un conocimiento avanzado del cosmos. La rareza y precisión de estos objetos desafían la historia oficial y abren la puerta a teorías sobre conocimientos perdidos y civilizaciones que dominaban aspectos del universo que hoy solo podemos imaginar. Los dragones y criaturas míticas han sido símbolos poderosos en muchas culturas antiguas, representando desde la sabiduría hasta la destrucción. En la mitología china, el dragón es un símbolo de buena fortuna y protección, mientras que en Europa, a menudo encarna el caos y el desafío. Pero, ¿qué hay de su posible existencia real? Algunos investigadores sugieren que estas criaturas podrían estar inspiradas en avistamientos de animales extintos o en interpretaciones de fósiles encontrados en diferentes civilizaciones. La línea entre mito y realidad se difumina cuando analizamos cómo estas leyendas reflejan los valores y temores de las sociedades antiguas, transmitiendo enseñanzas y simbolismos profundos que aún perduran en nuestra cultura moderna. Otra razón por la que estos seres míticos fascinan es su simbolismo universal. Representan la fuerza, el misterio y lo desconocido. En muchas leyendas, los dragones guardan tesoros o conocimientos secretos, simbolizando la búsqueda del conocimiento oculto por parte de los humanos. La presencia recurrente de estas criaturas en diferentes culturas sugiere que, más allá de su posible existencia física, cumplen un papel importante en la transmisión de valores y enseñanzas. La idea de un ser tan poderoso y enigmático refleja las aspiraciones y miedos de las civilizaciones antiguas que veían en ellos una conexión con lo divino y lo desconocido, un puente entre el mundo terrenal y el espiritual. Aunque muchos creen que los dragones y criaturas similares solo existen en la leyenda, algunos hallazgos arqueológicos y fósiles han alimentado la idea de que estas criaturas podrían tener una base en hechos reales. Por ejemplo, restos de grandes reptiles prehistóricos o interpretaciones de fósiles de dinosaurios han sido vinculados en algunas culturas con estas criaturas míticas.
Sin embargo, la mayoría de las historias parecen ser una mezcla de observaciones distorsionadas, interpretaciones simbólicas y la imaginación desbordante de los antiguos. Lo que sí es claro es que, más allá de su existencia física, los dragones y seres similares continúan siendo poderosos símbolos que reflejan los valores, temores y aspiraciones de las civilizaciones antiguas, manteniendo vivo su legado en la cultura moderna. A lo largo de la historia, las leyendas de héroes míticos han perdurado, transmitiendo valores y hazañas que trascienden generaciones. Estas figuras, muchas veces envueltas en un aura de misterio, representan la lucha entre el bien y el mal, y su historia se convierte en un símbolo de esperanza y coraje para las civilizaciones antiguas. Desde guerreros que vencieron a monstruos hasta líderes que unieron pueblos, cada relato refleja las aspiraciones y temores de su tiempo, consolidándose como figuras eternas en la memoria colectiva. Estas figuras míticas no solo eran personajes de relatos, sino que también simbolizaban ideales de valentía, sabiduría y justicia. Muchas leyendas relatan cómo estos héroes enfrentaron desafíos imposibles, demostrando que el valor y la determinación pueden superar cualquier adversidad. Sus historias se grabaron en templos, códices y relatos orales, asegurando que su legado perdurara más allá del tiempo y las fronteras de sus civilizaciones. A través de los siglos, estas leyendas han sido reinterpretadas y adaptadas, manteniendo vivo el espíritu de los héroes originales. En muchas culturas, estos personajes se convirtieron en símbolos de identidad y orgullo nacional, inspirando a generaciones a seguir sus pasos. La figura del héroe mítico, por tanto, trasciende el tiempo, recordándonos que en cada uno de nosotros reside la capacidad de convertirnos en leyendas. Las ciudades sumergidas han fascinado a la humanidad durante siglos, y entre ellas, Atlantis destaca como la más enigmática. Según leyendas antiguas, esta civilización avanzada habría sido destruida por un cataclismo, desapareciendo bajo las aguas en un instante. Los exploradores modernos han buscado sus restos en lugares remotos, pero aún no hay evidencia concluyente de su existencia. La historia de Atlantis simboliza la búsqueda de un conocimiento perdido y la vulnerabilidad de las civilizaciones ante la fuerza de la naturaleza. Pero Atlantis no es la única ciudad misteriosa que yace bajo las aguas. Civilizaciones como la de Thonis Herakleion, en Egipto, y Pablo Petri, en Grecia, también revelan restos de culturas antiguas que desaparecieron por causas aún debatidas. Estos sitios ofrecen pistas sobre cómo las alteraciones climáticas, terremotos o tsunamis pudieron haber acabado con estas metrópolis. Los arqueólogos continúan explorando estos secretos sumergidos, intentando descifrar qué historias ocultas guardan en sus profundidades. La búsqueda de Atlantis y otras ciudades sumergidas no solo alimenta la imaginación, sino que también revela la fragilidad de las civilizaciones humanas frente a los desastres naturales. Cada hallazgo aporta una pieza más al rompecabezas de nuestro pasado perdido, recordándonos que la historia de la humanidad está llena de misterios que aún esperan ser descubiertos en las profundidades del océano. La historia de estas ciudades sumergidas sigue siendo uno de los mayores enigmas de las civilizaciones antiguas. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones antiguas confiaron en la transmisión oral para preservar sus mitos y leyendas. Sin la escritura, estas historias se transmitían de generación en generación a través de relatos contados en plazas, campamentos y ceremonias. La voz del anciano o del chamán era la que mantenía viva la memoria de dioses, héroes y eventos históricos, creando un vínculo sagrado con el pasado. Pero, ¿cómo aseguraban que estas historias permanecieran intactas a lo largo del tiempo? La respuesta radica en la memoria colectiva y en técnicas específicas de narración que perfeccionaron con el tiempo, como la repetición, las canciones y los gestos simbólicos que facilitaban su recuerdo y transmisión fiel. La oralidad, por tanto, no solo era un medio de comunicación, sino también un mecanismo de conservación cultural, que convertía cada relato en una pieza fundamental de la identidad de su civilización.
A medida que las historias se transmitían oralmente, surgían variaciones y adaptaciones que enriquecían las mitologías. Cada narrador aportaba su toque personal, lo que hacía que las leyendas evolucionaran con el tiempo, reflejando las creencias y valores de cada comunidad. Sin embargo, esta flexibilidad también implicaba riesgos. Las historias podían distorsionarse o perder detalles importantes. Por eso, en muchas culturas, los relatos se memorizaban con técnicas específicas, como rimas, patrones rítmicos y símbolos que facilitaban su recuerdo. La transmisión oral, por tanto, era un arte que requería memoria, creatividad y un profundo respeto por la tradición, asegurando que las leyendas permanecieran vivas y relevantes en la cultura de cada civilización. Este método de transmisión también fortalecía los lazos sociales y espirituales, ya que las historias compartidas creaban un sentido de comunidad y continuidad. Los mitos y leyendas no solo explicaban fenómenos naturales o orígenes del mundo, sino que también servían como enseñanzas morales y culturales. La oralidad, por tanto, era mucho más que una simple forma de contar historias. Era un acto sagrado que mantenía viva la esencia de las civilizaciones antiguas, transmitiendo sus secretos, valores y miedos a través de las voces que con cada relato tejían la historia eterna de su pueblo. Los antiguos civilizaciones tenían un conocimiento sorprendente del cielo y las estrellas, lo que les permitía crear calendarios extremadamente precisos. Utilizaban observatorios y observaban los movimientos celestiales durante décadas, identificando patrones en las fases lunares y los solsticios. Estos calendarios no solo marcaban el paso del tiempo, sino que también estaban ligados a eventos agrícolas, religiosos y astronómicos, demostrando un entendimiento profundo del cosmos que aún asombra a los estudiosos modernos. Lo impresionante es que muchas de estas civilizaciones lograron calcular con precisión los ciclos solares y lunares, anticipándose a eventos como los eclipses y las estaciones. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron un calendario solar de 365 días que coincidía casi exactamente con el año astronómico, y sus conocimientos astronómicos estaban tan avanzados que construyeron pirámides alineadas con eventos celestiales específicos, reflejando su profundo vínculo con el cosmos. Estos conocimientos astronómicos precisos no solo tenían un propósito práctico, sino también espiritual. Los calendarios y observatorios servían para realizar ceremonias en momentos clave del ciclo solar y lunar, reforzando la conexión entre los dioses y los fenómenos celestiales. La precisión con la que estas civilizaciones medían el tiempo revela un nivel de entendimiento del universo que desafía las ideas modernas sobre su desarrollo tecnológico, demostrando que su sabiduría era tan avanzada como su espiritualidad. Las civilizaciones del Antiguo Oriente, como Mesopotamia y Persia, destacaron por su avanzado conocimiento astronómico. Los sumerios, por ejemplo, crearon uno de los primeros sistemas de escritura y registros astronómicos, observando las estrellas y los movimientos celestes para establecer calendarios precisos que influirían en sus actividades agrícolas y religiosas. Persia, por su parte, perfeccionó el arte de la observación celeste, desarrollando instrumentos como el astrolabio y creando mapas estelares detallados. Los astrónomos persas registraban los movimientos de los planetas y las estrellas, lo que les permitía predecir eventos astronómicos con notable precisión, influenciando su calendario y sus rituales religiosos. Estos conocimientos astronómicos no solo tenían un propósito práctico, sino que también estaban ligados a sus mitos y leyendas. Los mesopotámicos y persas veían en las estrellas signos divinos y portales a otros mundos, integrando sus observaciones en narrativas que explicaban el origen del cosmos y su destino, reflejando una profunda conexión entre ciencia y espiritualidad en su cultura. Los símbolos sagrados en el arte de las civilizaciones antiguas contienen mensajes ocultos que solo unos pocos podían entender. Cada línea, cada forma, estaba cargada de significado, representando conceptos espirituales, poderes divinos o conexiones con el cosmos. Al observar estos símbolos, podemos descubrir cómo los antiguos interpretaban su realidad y qué creencias consideraban fundamentales para su existencia.
La simbología no era solo decorativa, sino un lenguaje secreto que transmitía conocimientos ancestrales y enseñanzas esotéricas, revelando una visión del mundo muy diferente a la nuestra. Estos símbolos sagrados no solo adornaban templos y objetos rituales, sino que también servían como mapas espirituales y guías para los iniciados. Muchos de estos signos representan deidades, conceptos de vida y muerte, o fenómenos naturales considerados sagrados. La interpretación de estos símbolos requería un conocimiento profundo, transmitido de generación en generación. Al descifrar estos signos, los arqueólogos y estudiosos descubren las creencias más profundas y los mitos que sustentaban la cosmovisión de esas civilizaciones, revelando secretos que permanecen ocultos en las capas del tiempo. El arte sagrado también utilizaba símbolos para invocar energías o proteger a las comunidades. Los amuletos y talismanes estaban llenos de estos signos, que se creía tenían el poder de atraer la buena suerte o alejar las fuerzas negativas. La forma en que estos símbolos estaban diseñados y colocados era crucial, pues cada línea y curva tenía un significado específico. La comprensión de estos secretos nos permite entender cómo los antiguos veían el mundo espiritual y cómo buscaban conectar su realidad física con dimensiones superiores a través del arte y la simbología. Las civilizaciones del norte de África, como los antiguos egipcios y los amazigh, guardan secretos profundos en su cultura que aún hoy fascinan a los arqueólogos. Sus tradiciones, mitos y rituales están llenos de simbolismo, muchos de los cuales aún no han sido completamente descifrados. La influencia de sus creencias en la vida cotidiana y en sus monumentos revela una conexión espiritual con la naturaleza y los dioses, un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio. Uno de los mayores misterios radica en los símbolos que decoran sus templos y tumbas. Estos signos no solo eran decorativos, sino que contenían mensajes ocultos sobre la vida después de la muerte y la conexión con los dioses. La precisión en sus grabados y la complejidad de sus patrones sugieren un conocimiento esotérico que solo unos pocos podían entender, transmitido de generación en generación a través de rituales secretos. Además, las tradiciones orales y los cuentos transmitidos por los ancianos contienen relatos que explican fenómenos naturales y eventos históricos, envueltos en mitos y leyendas. Estas historias, cargadas de simbolismo, ofrecen una visión única de cómo estas civilizaciones interpretaban el mundo y su lugar en él. La cultura norteafricana, con su riqueza en mitos y leyendas, sigue siendo un enigma que invita a explorar sus secretos más profundos. Las leyendas de héroes y dioses en las civilizaciones antiguas no solo servían para explicar fenómenos naturales o el origen del mundo, sino que también inspiraban a las comunidades a seguir valores de valentía, sabiduría y sacrificio. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, tenían un carácter sagrado y formaban parte esencial de su identidad cultural. La historia de un héroe que venció a monstruos o de un dios que creó montañas y ríos todavía hoy nos llena de asombro y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias capacidades y creencias. Estas leyendas también contienen enseñanzas profundas que trascienden el tiempo, como la importancia del honor, la justicia y la perseverancia. Los dioses y héroes en las mitologías antiguas a menudo enfrentaban desafíos que simbolizaban las dificultades humanas, y sus historias servían como modelos a seguir. A través de estas narrativas, las civilizaciones transmitían sus valores y aspiraciones, dejando un legado que aún hoy inspira a escritores, artistas y pensadores en todo el mundo. Los relatos de los dioses y héroes también estaban llenos de símbolos y metáforas que ayudaban a explicar fenómenos naturales y eventos históricos. Estas historias, aunque llenas de fantasía, tenían un profundo significado espiritual y cultural. La figura de un héroe que desafía a los dioses o un dios que protege a su pueblo sigue siendo un ejemplo de coraje y fe, recordándonos que en las leyendas antiguas reside una fuente inagotable de inspiración y enseñanza para las generaciones actuales. Los templos sumergidos
guardan secretos que desafían la comprensión moderna. En las profundidades del océano, restos de antiguas civilizaciones emergen como enigmas, con estructuras que parecen desafiar el tiempo y la lógica. Algunos creen que estos templos fueron construidos con tecnología avanzada perdida, mientras otros piensan que son vestigios de rituales sagrados que aún esconden sus misterios en las aguas oscuras. La exploración submarina revela columnas y estatuas cubiertas de coral, testigos silenciosos de un pasado glorioso y enigmático. Cada descubrimiento despierta nuevas preguntas sobre quiénes construyeron estos monumentos y por qué fueron abandonados en el fondo del mar, dejando un legado que aún hoy nos fascina y desconcierta. Las cámaras sumergidas de estos templos contienen inscripciones y relieves que parecen contar historias de dioses y héroes, pero muchas de ellas están erosionadas por el tiempo y la sal. La dificultad de acceder a estos sitios ha alimentado teorías sobre tecnologías perdidas y conocimientos ocultos. Algunos investigadores sugieren que estos templos fueron construidos en épocas en las que el nivel del mar era mucho más bajo, y que su hundimiento fue un acto deliberado o una consecuencia de catástrofes naturales. La presencia de objetos extraños y símbolos en estos lugares refuerza la idea de que hay secretos aún por descubrir, que podrían cambiar la historia de las civilizaciones antiguas y su relación con el mar. Explorar estos enigmas submarinos no solo implica tecnología avanzada, sino también un respeto profundo por lo desconocido. Cada inmersión revela nuevas estructuras y detalles que parecen desafiar las leyes de la física y la historia convencional. La posibilidad de encontrar artefactos que puedan relacionar estas civilizaciones con conocimientos astronómicos o energías desconocidas hace que estos templos sumergidos sean uno de los mayores misterios sin resolver. La búsqueda continúa, y cada hallazgo nos acerca más a entender cómo estas antiguas culturas lograron construir monumentos que aún permanecen en las profundidades, enigmáticos y majestuosos, en un mundo que aún guarda muchos secretos en sus aguas. En Asia Central, las civilizaciones antiguas dejaron un legado lleno de enigmas culturales que aún fascinan a los arqueólogos. Sus rituales, arte y tradiciones reflejan una profunda conexión con lo espiritual y lo místico, revelando una sociedad que valoraba el equilibrio entre el mundo material y el espiritual. La misteriosa presencia de templos y monumentos en medio de vastas estepas indica un conocimiento avanzado en astronomía y simbolismo, que todavía hoy despierta preguntas sobre sus creencias y prácticas religiosas. Cada hallazgo revela un fragmento de un pasado que parece oculto en las arenas del tiempo, invitándonos a descubrir los secretos que aún permanecen en silencio bajo la tierra y el cielo de esta región ancestral. Los misterios en torno a las antiguas civilizaciones de Asia Central también incluyen sus enigmáticos textos y símbolos. Muchas inscripciones aún no han sido descifradas, y se cree que contienen conocimientos secretos sobre el cosmos, la vida y la muerte. Estas escrituras grabadas en piedra y en pergaminos muestran un lenguaje complejo y simbólico que desafía a los estudiosos modernos. La presencia de estos símbolos en lugares sagrados y en objetos ceremoniales sugiere que la cultura central asiática poseía una cosmología muy desarrollada, llena de mitos y leyendas que aún permanecen en la sombra, esperando ser reveladas por quienes buscan entender su verdadera historia. Otra faceta fascinante de estas civilizaciones es su arquitectura, que combina funcionalidad y simbolismo. Desde fortalezas en las montañas hasta templos subterráneos, cada estructura parece tener un propósito espiritual y protector. La precisión en la construcción y el uso de materiales locales reflejan un profundo conocimiento técnico y una visión mística del mundo. Muchas de estas construcciones están alineadas con eventos astronómicos, lo que indica un avanzado entendimiento del cielo y su influencia en la vida cotidiana. Estos secretos arquitectónicos revelan una cultura que valoraba la armonía entre la Tierra y el cosmos, dejando un legado de misterio y sabiduría que aún desafía a los investigadores. A lo largo de la historia,
Muchas civilizaciones antiguas creían en objetos mágicos que poseían poderes extraordinarios. Estos artefactos, desde amuletos hasta armas sagradas, estaban envueltos en leyendas que aseguraban su capacidad para conceder invencibilidad, sabiduría o incluso vida eterna a quienes los poseían. La leyenda del Anillo de los Dioses, por ejemplo, cuenta que quien lo lleva puede comunicarse con los dioses y obtener respuestas a sus preguntas más profundas. Tales historias alimentaron la creencia en que estos objetos eran portales a un poder divino y que su posesión podía cambiar el destino de una civilización entera. Otra leyenda famosa es la de la Piedra de la Vida, un objeto que se decía podía curar cualquier enfermedad y otorgar longevidad. Se creía que esta piedra contenía la esencia de la vida misma y que su poder provenía de antiguos rituales realizados por chamanes y sacerdotes. En muchas culturas, estas piedras mágicas eran custodiadas en templos secretos, protegidas por guardianes que aseguraban que solo los dignos pudieran acceder a su poder. La historia de estas reliquias refleja la profunda conexión que tenían las civilizaciones con lo espiritual y lo sobrenatural, y cómo atribuían poderes casi divinos a objetos cotidianos. Existen también relatos sobre amuletos que podían controlar elementos naturales, como tormentas o terremotos. Se decía que estos objetos mágicos estaban imbuidos con el poder de los dioses de la naturaleza, y que su posesión otorgaba control absoluto sobre esos fenómenos. En muchas leyendas, los chamanes o sacerdotes utilizaban estos amuletos en ceremonias para apaciguar a los dioses o invocarlos en momentos de crisis. La creencia en estos artefactos refleja la visión de las civilizaciones antiguas de que los objetos físicos podían ser la clave para manipular el mundo espiritual y natural, otorgando un poder casi infinito a quienes los dominaban. En la mitología egipcia, la vida después de la muerte era un viaje lleno de misterios y rituales sagrados. Los egipcios creían que tras la muerte, el alma emprendía un camino hacia el juicio final, donde su destino se decidía en función de sus acciones durante la vida. Para asegurar un paso seguro, preparaban objetos mágicos y rituales que protegían y guiaban al difunto en su travesía. La idea central era que la existencia no terminaba con la muerte, sino que continuaba en un reino espiritual donde el alma sería sometida a pruebas, y si pasaba, alcanzaba la eternidad en el paraíso de Osiris. Uno de los conceptos clave en estos mitos es el Libro de los Muertos, un conjunto de hechizos y conjuros que ayudaban al alma a navegar por el inframundo. Este libro contenía instrucciones para superar obstáculos y engañar a los guardianes del más allá. Los egipcios también veneraban a Osiris, dios de la resurrección, quien presidía el juicio final. La balanza de la justicia, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, simbolizaba la pureza y la verdad. Solo aquellos que demostraban ser justos y honestos lograban alcanzar la vida eterna. Este proceso de juicio y la creencia en la vida después de la muerte reflejaban la importancia de la moralidad y la conducta en la vida cotidiana de los egipcios. La esperanza de una existencia eterna motivaba a seguir los preceptos religiosos y a realizar rituales funerarios con gran detalle. Los templos y tumbas estaban llenos de símbolos y objetos mágicos diseñados para proteger al difunto en su viaje hacia la inmortalidad. La mitología egipcia, por tanto, no solo explicaba el más allá, sino que también reforzaba los valores y la moral de su sociedad. En las civilizaciones antiguas de América, los mitos de la creación reflejaban una profunda diversidad cultural y espiritualidad. Cada pueblo tenía su propia visión del origen del mundo, muchas veces vinculada a sus dioses y fuerzas naturales. Por ejemplo, los mayas creían que el universo fue creado a partir del sacrificio de dioses que dieron forma a la tierra y al cielo, mostrando una conexión íntima con la naturaleza y el cosmos. Estas historias no solo explicaban el origen, sino que también establecían un orden sagrado en la vida cotidiana, resaltando la importancia de mantener el equilibrio con el entorno y los seres espirituales. Otra cultura importante, los aztecas, tenían un mito que narraba
cómo el mundo fue creado por el sacrificio de dioses que se autoinfligieron dolor para dar vida a la tierra y al hombre. La figura del dios Quetzalcóatl también aparece en estas historias, simbolizando la fertilidad y el ciclo de la vida. La espiritualidad azteca se centraba en la relación entre los dioses y los seres humanos, donde los mitos servían para explicar fenómenos naturales y reforzar valores comunitarios, resaltando la importancia del sacrificio y la continuidad del cosmos. En las culturas andinas, como los incas, los mitos de creación estaban ligados a la tierra y a sus dioses tutelares, como Viracocha, quien creó el mundo y a los seres humanos desde el caos primordial. Estas historias enfatizaban la conexión espiritual con la naturaleza, la veneración a las montañas y ríos y la creencia en un ciclo eterno de renovación. La cosmovisión incaica integraba la creación en un relato sagrado que guiaba sus prácticas agrícolas, su organización social y su relación con el universo, mostrando una visión holística del mundo. Las civilizaciones del Cáucaso guardan secretos ancestrales que aún desconciertan a los arqueólogos. Sus culturas, marcadas por una mezcla de influencias asiáticas y europeas, desarrollaron tradiciones únicas en la antigüedad. En sus sitios arqueológicos se encuentran símbolos y objetos que parecen tener un significado místico, como inscripciones que podrían ser antiguos códigos de comunicación o rituales sagrados. Estos enigmas culturales reflejan una profunda conexión con lo espiritual y lo desconocido, dejando un legado que invita a explorar más allá de lo evidente. Otra faceta fascinante de estas civilizaciones son sus enigmáticos monumentos megalíticos, que parecen alinearse con eventos astronómicos y fenómenos celestiales. La precisión con la que construyeron estos sitios sugiere un conocimiento avanzado de astronomía y un profundo vínculo con los ciclos del cosmos. Muchos de estos monumentos aún permanecen sin explicación, alimentando teorías sobre su uso en ceremonias antiguas o como observatorios astronómicos. La cultura del Cáucaso, por tanto, no solo es un misterio por sus objetos, sino también por su relación con el universo y lo desconocido. Además, en sus relatos y leyendas se encuentran historias que parecen transmitir conocimientos secretos, pasados de generación en generación. Estas narrativas, muchas veces en forma de mitos, contienen pistas sobre su cosmovisión, sus rituales y su historia oculta. La presencia de símbolos ocultos en sus textos y artefactos sugiere que estas civilizaciones tenían un sistema de transmisión de conocimientos reservado a una élite, un misterio que aún hoy en día despierta la curiosidad de investigadores y amantes de lo oculto. La cultura del Cáucaso, por tanto, sigue siendo un enigma vivo, lleno de secretos por descubrir. Las leyendas de los pueblos nómadas transmiten secretos ancestrales que se mantienen vivos en sus tradiciones orales. Estas historias, pasadas de generación en generación, revelan misterios sobre sus orígenes, sus dioses y los fenómenos naturales que consideran sagrados. Los relatos suelen estar llenos de simbolismo y enseñanzas que fortalecen su identidad y cohesión social, manteniendo viva la memoria de sus ancestros en un mundo en constante movimiento. Estas leyendas también contienen secretos sobre lugares sagrados y objetos mágicos que solo los ancianos conocen. Se habla de montañas que esconden tesoros invisibles, oasis que aparecen solo en sueños y animales que actúan como guardianes de secretos ancestrales. Cada historia refuerza su conexión con la naturaleza y su respeto por los elementos, creando un vínculo espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Las tradiciones también incluyen rituales y ceremonias que parecen enigmáticos para quienes no pertenecen a su cultura. Estos rituales, muchas veces realizados en lugares remotos, buscan invocar protección, buena suerte o comunicarse con espíritus ancestrales. La danza, la música y los símbolos en sus vestimentas contienen secretos que solo los iniciados comprenden, fortaleciendo su identidad y preservando sus misterios en un mundo cambiante. Los símbolos en las civilizaciones antiguas no eran solo decoraciones, sino portadores de significados profundos y secretos. Cada figura, cada línea, tenía un propósito oculto
que solo los iniciados podían comprender. Estos símbolos representaban dioses, fuerzas de la naturaleza o conceptos espirituales, y su interpretación podía revelar conocimientos ancestrales que se han perdido con el tiempo. Al descifrar estos signos, podemos entender mejor las creencias y valores de esas culturas, pues cada símbolo era una llave que abría puertas a un mundo de misterios y enseñanzas ocultas. Muchos de estos símbolos contienen códigos que transmitían instrucciones secretas para rituales, ceremonias o incluso conocimientos astronómicos. Los antiguos sabían que el poder de estos signos residía en su capacidad de comunicar verdades universales de manera cifrada. Solo aquellos con el conocimiento adecuado podían interpretar correctamente su significado, lo que les otorgaba un control especial sobre sus tradiciones y secretos. Así, los símbolos se convirtieron en un lenguaje místico que mantenía vivo el legado de sus civilizaciones, oculto a ojos de los no iniciados. A través de los símbolos, las civilizaciones antiguas también expresaban conceptos filosóficos y espirituales que iban más allá de las palabras. Estos signos servían como una forma de conexión con lo divino, un medio para acceder a conocimientos ocultos y alcanzar un estado de iluminación. La interpretación correcta de estos símbolos podía abrir puertas a niveles superiores de conciencia, permitiendo a los iniciados comprender los misterios del universo y su propio destino. Por eso, en muchas culturas, el estudio de los símbolos era considerado una disciplina sagrada, reservada a los sabios y sacerdotes. En la antigüedad clásica, los mitos y leyendas no solo servían para explicar fenómenos naturales, sino que estaban profundamente ligados a las creencias filosóficas y religiosas de las civilizaciones. Los dioses y héroes representaban conceptos morales y espirituales, reflejando las dudas y aspiraciones de sus pueblos. La filosofía, en ese contexto, buscaba entender el propósito de la existencia a través de relatos sagrados y narrativas simbólicas que transmitían enseñanzas sobre la vida, la muerte y el cosmos. Estas historias eran consideradas verdades sagradas, que guiaban la conducta y la visión del mundo de los antiguos. Los mitos en la antigüedad clásica también estaban estrechamente relacionados con las religiones oficiales. Los relatos sobre dioses como Zeus, Osiris o Vishnu no solo explicaban el origen del universo, sino que también establecían un orden moral y social. La interacción entre dioses y humanos en estas historias reflejaba las creencias sobre la justicia divina y la existencia de un destino predeterminado. La religión y la filosofía se entrelazaban en estas narrativas, creando un sistema de valores que influía en leyes, rituales y en la forma en que las civilizaciones entendían su lugar en el cosmos. Además, en muchas culturas, los mitos filosóficos religiosos servían para enseñar verdades universales a través de cuentos cortos y símbolos. La leyenda del Orfeo y Eurídice, por ejemplo, simbolizaba el alma y la búsqueda de la perfección espiritual, mientras que las historias de los héroes como Hércules representaban la lucha interna contra las pasiones y las pruebas del alma. Estas narrativas eran consideradas sagradas, transmitidas de generación en generación, y ayudaban a los pueblos a comprender conceptos abstractos como el destino, la justicia y la eternidad, en un lenguaje accesible y simbólico. Gracias por acompañarme en este viaje por las civilizaciones antiguas. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué secreto te sorprendió más? Déjalo en los comentarios.